Yo primero quiero aclarar que de Bitcoin y compañía conozco muy poco, ¿no? Lo único que tuvimos como experiencia en nuestro grupo es que le comentaba a él que un financista internacional que está interesado en reemplazar Bitcoin por otra cosa, no sé si seguirá con el proyecto, nos pidió cambiar todos los mecanismos de seguridad para hacer algo distinto. Hicimos un protocolo distinto y ahí está en el limbo esperando. ¿Está bien? O sea, lo único que hicimos fue analizar todo el tema de cómo funciona Bitcoin para ver la parte criptográfica. Bueno, entonces las razones para usar documentos y firmas digitales es que no es posible falsificar documentos digitales una vez que están firmados digitalmente. Costos, ¿no? Eliminamos papel, etcétera, etcétera. Todas las transacciones son mucho más baratas. Hay validez internacional mediante los acuerdos vigentes. O sea, Mauricio habló de la ley de firma digital. Casi todos los países del mundo tienen una ley de firma digital. Y según nuestra ley, por ejemplo, luego vamos a ver lo que es un certificado digital, que es lo que valida una persona. Si, por ejemplo, recibimos una transacción desde Alemania con un certificado digital emitido por una autoridad competente en Alemania, la ley argentina la acepta como válida. ¿Está bien? Y las autoridades certificantes, que son las que emiten los certificados digitales, que son los que contienen las claves públicas, a su vez tienen seguros por millones de dólares. O sea, en el supuesto caso que hubiera algún fraude o algo por el estilo, hay entidades responsables que se hacen cargo de lo que sucedió. Bueno, la razón por la cual ustedes han visto en los últimos años que tenemos una gran presión del sistema bancario para que hagamos todo por internet, el home banking, ¿no? Y la razón es esta: lo que disminuyen son mucho el costo de las transacciones. O sea, esta es una cosa de la Robank, donde mostraba que una transacción hecha en una ventanilla, o sea, atendido por un cajero o cajera, en Europa cuesta 110 centavos de euro y hecha por internet cuesta 11 centavos, o sea, un factor 10 de disminución de costos. ¿Está bien? Entonces, la criptografía pretende estas cosas: confidencialidad, o sea, imagínense que, bueno, internet es una red abierta, uno puede interceptar los mensajes. Ahora, si los mensajes están adecuadamente encriptados, nadie los puede entender, excepto que tengan las claves correspondientes. Eso es confidencialidad. Vamos a ver integridad. También uno podría decir, bueno, si yo mando un mensaje encriptado, bueno, un hacker lo intercepta. ¿Para qué lo va a modificar si no lo entendió? Y lo puede modificar por daño, por sabotaje, por muchas razones la puede modificar. Entonces, integridad, que es el concepto de hashing que habló Mauricio también, es lo que nos permite determinar si alguien tocó o no nuestro mensaje. ¿Está claro? Vamos a ver después cómo funciona. Certificación de origen, que es la parte importante de la firma digital. O sea, uno recibe un mensaje firmado digitalmente y queremos estar seguros de quién lo mandó, porque está adoptando un compromiso. Está vendiendo, está comprando, está firmando un contrato. Entonces, la ley de firma digital se ocupan de todo eso. Y el no repudio es la imitación de lo que nos pasa en el mundo real. O sea, nosotros vamos, firmamos un contrato delante de un escribano, después no podemos decir yo no fui. ¿Está claro? El no repudio es el mismo concepto en la firma digital. Una vez que firmé digitalmente, no me puedo arrepentir. ¿Está claro? Ya lo firmé. Bueno. Entonces, la seguridad de un sistema debe depender únicamente del desconocimiento de las claves y no del método por el cual estamos haciendo la encriptación. ¿Y eso por qué? Bueno, por la simple razón de que si nos estamos comunicando con una persona que está en la China, si no tenemos el mismo método en común no nos podemos entender. ¿Está claro? Pero hay un conjunto de métodos que son factor común de todo el mundo. Y son seguros en la medida que las claves estén adecuadamente generadas. Es distinto en el tema militar. No lo voy a tocar hoy, pero es otro mundo. Bueno, las amenazas son reales. O sea, vimos todo Assange, Snowden y bueno, acá vimos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Está todo lleno el mundo de backdoors o puertas traseras. Esencialmente, digo, vayamos al mensaje muy en claro. Prácticamente todo el software que proviene de algunos países como Estados Unidos, de criptografía,
tiene una puerta trasera. ¿Está bien? Siempre estuvo diseñado para entendernos, quebrarnos y saber qué estamos haciendo. Por razones de seguridad nacional, por lo que el discurso que le quieran dar. ¿Está bien? Entonces, ¿tenemos solución para eso? Sí, tenemos solución. Con software propio. ¿Está bien? Piensen que la NSA, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, tiene en este momento 107.000 empleados en ese edificio y compañía, dedicados única y exclusivamente a espiar a todo el mundo. ¿Está bien? Así que, y por otro lado, también salió que la NSA intercepta todos los links de Google, de Yahoo, etcétera, etcétera. O sea, nosotros cuando usamos mail, etcétera, si el mail no está adecuadamente codificado, lo pueden leer tranquilamente. ¿Sí? De hecho, hubo protestas sobre eso, porque como no pueden leer todos los mails del mundo, imagínense cuántos hay, ¿no? Entonces lo que buscan son palabras claves. Si uno pone Al Qaeda en un mail, inmediatamente va a ser interceptado. Entonces, algunas de las protestas que hubo fue llenar todo de comunicaciones que decían terrorista, bomba, qué sé yo, todo entonces, hasta que directamente provocaba un caos en todos los métodos de capturar comunicaciones. Y por otro lado, bueno, las actividades ofensivas, que bueno, son los ataques, pero que obviamente la NSA, etcétera, no va a atacar a un individuo cualquiera acá en un país, a un civil, excepto que tenga una razón, sino que las operaciones ofensivas se dirigen a estructuras de otros gobiernos, etcétera. La centrífuga de Irán. Las centrífugas de Irán, por ejemplo, donde le crearon un virus justamente para simplemente cambiarle la velocidad de las centrífugas y embromarle el enriquecimiento de uranio. ¿Está bien? Entonces, hay muchas cosas por el estilo. De todo esto podríamos hablar horas, pero bueno, no hay tiempo. Si quieren conseguir trabajo, demuestren que es un buen hacker y la NSA los contrata. Pero ¿no es la NSA el único peligro que tenemos? No. Todos los países se dedican a... Ni siquiera cualquiera que te desencripta el wifi ya te está espiando. Por supuesto. La mayor cantidad de hackers en Argentina, ¿de dónde son? ¿De Argentina? Todo brasileño. Sí. Cuando uno va a Brasil, es interesante ver, ¿no? Uno prende un wifi y en promedio no más de 30 segundos ya tiene un ataque. Bueno. Y también los chinos atacaron a la Sí. y... Hay unos mapas, yo me olvidé de ponerlo, pero hay un sitio en internet muy interesante que muestra en tiempo real, a medida que se van detectando todos los ataques entre países, va mostrando gráficamente todo lo que sucede, ¿no? Uno puede poner país de origen, China, país de destino, Estados Unidos, y empieza a llenarse todo de transacciones ahí en forma visual, mostrando los ataques a medida que van sucediendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el concepto de hashing. Que es para determinar la integridad. Bueno, eso es lo que habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo sabemos que un mensaje no fue alterado? Entonces, supongamos que un banco recibe este mensaje. Obviamente el banco no tiene no confía en el mensaje, no sabe de quién lo emitió, no sabe si, en el supuesto caso que fuera Bill Gates, si son 12 millones de dólares o 1.2 dólares, o todo esto pudo haber sido alterado. O 120, bueno, sería mejor. Que es un quinto de Bitcoin. Lo que está abajo, que está medio... Eso es un hashing. Entonces, ¿qué es un hashing? Es un método matemático por el cual se toma un mensaje y se lo reduce a algo de longitud fija. Vamos a ver si podemos... ¿Querés mostrar el código? ¿Cómo? ¿Querés mostrar el hash? No, quiero mostrar el software. Ah. A ver. Estaba por acá abajo. Acá está. Bueno, este es un software que hicimos hace bastante en Argentina, lo uso bastante para dar clase y tiene una cantidad de hashings, ¿no? Entonces, supongamos que elegimos el SHA-1, que es el más decente. El RIP-MD 160 se usa en Bitcoin. Bueno, los RIPEM son métodos que se usan en Europa. Bueno, entonces, supongamos que yo pongo, qué sé yo,
mamá. Le pido que ejecute el hashing, en el supuesto caso, y esto es el hashing de mamá, que empezó con 1DB, ¿verdad? Bueno, entonces supongamos que en vez de mamá pongo mamo, en el supuesto caso que logre escribir ahí. Ahí está. Cambió todo, ¿no es cierto? ¿Está claro? Entonces, la idea básica de los hashings es que, imagínense el siguiente escenario. Yo tengo un mensaje y si lo mando por internet no encriptado y lo acompaño de su hashing, no logré nada, porque el hacker lo puede capturar, él lo modifica, recalcula el hashing y van las dos cosas juntas. Entonces el hashing va a ser coherente con el mensaje. Ahora, si yo simplemente encripto el hashing, ya el hacker no sabe qué hacer. Porque si él cambió el mensaje, cuando se lo recalcule no va a dar junto con el otro. ¿Entendieron? Otra vez. Digo, tengo un mensaje, ¿no? Y calculo el hashing. El hashing lo encripto. Bueno, entonces, si el hacker capturó ese mensaje y él lo modifica, cuando yo recibo todo, desencripto el hashing y el hashing del modificado no va a coincidir con el hashing original, lo que fue modificado. Es una manera de detectarlo, ¿ok? Esta longitud que está acá va cambiando con el tiempo, o sea, cada vez se los hace más largos los hashing por razones de seguridad. Justamente este es el RIPEM, que como dije se usa mucho en Europa, pero el SHA-1, que es Secure Hashing Algorithm, fue estándar del gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día ya tenemos una versión que es la que se usa en Bitcoin, que es 256, pero el concepto es el mismo. Es más largo, ¿eh? Pero porque la SHA-1 no tenía problemas de... Sí, es relativo. Tendríamos que entrar en ver lo que son colisiones de hashing, pero son muy difíciles de calcular y mucho menos que tengan un sentido. Así que, digamos, es una exageración de seguridad, quizás, en todo sentido. Bueno. Bueno, entonces, si tenemos el hashing que está allá abajo, es imposible saber de dónde vino. ¿Está bien? No hay vuelta atrás. De un mensaje para abajo es rapidísimo, como lo vieron. ¿Está bien? Uno puede tomar, qué sé yo, una enciclopedia y tiene un hashing de esa longitud. Puso mamá, tiene la misma longitud. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, lo que él me estaba preguntando es, como la cantidad de mensajes posibles es muchísimo mayor que la longitud y todas las combinaciones, tiene que haber muchísimos mensajes que dan el mismo hashing. Pero la cuestión es que tengan sentido. Por ejemplo, yo tengo un contrato. Digo, voy a alquilar un departamento en 5.000 pesos por mes. Entonces viene un hacker y construye un archivo, un mensaje que tiene el mismo hashing, suponiendo que lo puede hacer, ¿no? Pues es un trabajo infernal. Pero si él me dice, bueno, el mensaje que yo conseguí tiene 43 asteriscos, 2 puntos y coma y qué sé yo, eso no es un contrato. ¿Está bien? O sea, el problema de una colisión es si uno consigue otro mensaje que tenga sentido. Por ejemplo, que el contrato de alquiler que yo iba a hacer en vez de 5.000 pesos es 50.000. ¿Está bien? Entonces es un tema largo en criptografía que se llaman colisiones, y la razón para extender la longitud de los hashing es para evitar o hacer totalmente imposible que haya ninguna colisión, ni siquiera con sentido o sin sentido. Esa es la idea. Pero ya uno no era un tema de longitud, ¿no? Sí, también, sí. ¿No era el algoritmo? No, hay toda una familia de algoritmos que son todos parecidos. Hicieron los chinos, que fueron los primeros que consiguieron, eran de la familia del MD5, que lo siguen usando los bancos, curiosamente, ¿no? Bueno, es largo de contar todo eso. Bueno, los hashing ya los vimos recién. Y ahora vamos a ver los métodos simétricos. Los métodos simétricos son los métodos por los cuales uno, cuando encripta un mensaje con una clave, se usa la misma clave para desencriptarla. ¿Está claro? Son los de siempre, de toda la vida. O sea, acá lo que estamos mostrando es una sola llave, ¿no?
la forma que pueden tener, un mensaje encriptado, algo como está ahí abajo. Eso no dice si es fuerte, si es débil, si es quebrable, no viene al caso. Bueno, el primer algoritmo simétrico de uso civil fue el DES, que es el Data Encryption Standard, es de larga historia, se remonta al año 1975. Para hacerla muy rápido, IBM había contratado a un genio que había escapado de Alemania, que se llamaba Feistel. Feistel diseñó un método que era muy fuerte, que se llamaba Lucifer, y a IBM le pidió permiso al gobierno de Estados Unidos para usar eso en la criptografía civil, para usos civiles. Lo cual fue todo un shock en ese momento, porque la criptografía era militar. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial, nunca nadie había usado nada para... Bueno, la NSA modificó todo el algoritmo, le acortó la longitud de clave y lo devolvió sin muchas explicaciones, diciendo este es el que tienen que usar. Y el convencimiento, por más que está hecho en forma muy sutil, el convencimiento es que del día 1 lo sabían quebrar. ¿Sí? Es el que se usa en los sistemas bancarios, y si no se ponen nerviosos, cuando ustedes van a un cajero automático están usando DES. ¿Está bien? Bueno, hubo muchos. Después vamos a ver que el triple DES es inviolable. Y acá, bueno, acá la historia es interesante porque el DES impactó muy fuerte en el sistema bancario y financiero. Entonces, también un razonamiento que había era que en el año 1975 IBM era dueña del 99% del mercado mundial de computadoras. Y también se creía que la única manera de hacer encripción era por hardware. Entonces el gobierno de Estados Unidos razonó fácil. Controlamos a IBM y ya está. Controlamos el 99% del mundo. ¿Está bien? Bueno, se equivocaron en varios sentidos. Uno de los sentidos que se equivocaron es que el DES se puede hacer por software, como muchos otros algoritmos. Bueno, entonces el sistema bancario invirtió muchísimo dinero en máquinas para encriptar. Entonces cada vez que, cuando se quebró el DES, el quiebre definitivo y total y rápido fue en 1998, lo que se volcó, digamos, el sistema bancario a hacer el triple DES, que si tengan tiempo lo explico, pero ese sí es inviolable. Es lento pero inviolable. Y perdón, lo de lento, quiero decir una cosa. En una transacción bancaria, como ir a un cajero, lento, ¿qué quiere decir? Si en vez de 1 milisegundo tarda 2 milisegundos, ¿a quién le interesa? Nadie está tan apurado, ¿está bien? Tener métodos rápidos hoy en día es por otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando uno recibe televisión codificada, HD, el método para desencriptar la señal tiene que dar una velocidad de por lo menos 4 megabytes por segundo. Cuando hay que encriptar grandes bases de datos se necesita mucha velocidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos el problema del Citibank, que quería encriptar toda la base de datos cuando cerraba las transacciones a las 3 de la tarde. Pues si se encriptaba toda la base de datos, no había tiempo para desencriptarla hasta la mañana siguiente. Entonces, para dar una idea del tamaño de las cosas, ¿no? Entonces, por más que tengamos métodos mucho más rápidos. Bueno, entonces, no me voy a detener en todas esas cosas, simplemente que como el DES fue quebrado, ahí aparecieron muchos problemas para Estados Unidos que vamos a mencionar, que hay toda una parte que podría decir política y criptografía. Pero esencialmente lo que se decidió fue hacer un concurso internacional para elegir un método que reemplazara al DES. El método que ganó lo hicieron dos criptógrafos belgas. Es el Ringdial, que hoy en día se llama AES, Advanced Encryption Standard. ¿Okay? Nosotros habíamos desarrollado otro, pero llegamos tarde, lo terminamos 2 semanas después del concurso, así que nos quedamos fuera, que es el CryptoFlash. Que en vez de, o sea, el AES tiene claves hasta 256 bits, nosotros hicimos uno de 1024 bits, simétrico. La longitud de la clave no es la única explicación de la fortaleza de una encripción. O sea, hay ejemplos de métodos muy débiles que se usaban hace muchos años, que tienen una gran posibilidad de muchísimas claves y se quiebran muy fácilmente. Los alumnos lo hacen en la facultad, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si uno tiene un método realmente posta, o sea, duro de roer como es el AES, una clave de 128 bits tiene 2 elevado a la 128 combinaciones posibles. Eso es mayor que el número de átomos del universo. O sea, ponerse a probar claves es un poco complicado. ¿Está bien?
le va a llevar unos miles de trillones de años tratar de hacer algo. ¿Está bien? No hablemos de 256, no hablemos de 1024. ¿Está bien? Pero no cometamos el mismo error que el gobierno con IBM. No, hay una diferencia muy grande. El concurso del AE, ahora después vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver cómo nos quiebran, porque esa es la historia. Ahí hubo una maniobra sumamente interesante. Durante mucho tiempo, y estoy hablando hasta el año 2001, Estados Unidos asimilaba la criptografía al Tratado de Armas Estratégicas. O sea, estaba prohibido exportar criptografía fuerte. Ellos querían que lo que se exportara a otros países, lo mismo al principio de Internet. Lo que nosotros teníamos disponible en Internet para hacer firma digital, por ejemplo, eran claves de pequeña longitud, 40 bits o cosas por el estilo, y no permitían exportar otra cosa. Medio era todo un delirio, ¿no? Porque eso les hubiera funcionado si hubieran sido los únicos proveedores de criptografía del mundo. Pero aparte de Internet, ¿cómo van a prohibir? Yo me acuerdo que me la bajé la clave de... Sí, pero cuando vos tenías... Está bien. ¿Estás en Estados Unidos? No. ¿Ah? Sí, y te la dejaban bajar. Bueno, pero te pueden controlar la IP y todo lo que venía en productos como Microsoft ya estaban directamente... si tengo tiempo les cuento en la experiencia con Microsoft para detectamos bien cómo roban las claves. Bueno, entonces, asimilado al Tratado de Armas Estratégicas, se llegó al delirio de que la ley decía que ningún estudiante extranjero podía estudiar criptografía en los Estados Unidos. Hay universidades que lo obedecieron y otras que no. ¿Está bien? La ley decía que si uno se paraba en la esquina y hablaba de criptografía, algo, lo podía meter preso. Eso decía la ley. Pero además el delirio era porque, digamos, hay muchas cosas que son un delirio, pero por ejemplo, los algoritmos son conocidos, están en los libros, ¿está bien? Entonces, los chicos de la universidad lo saben programar. No serán lo más eficiente del mundo, pero andan. Eso lo tenemos como un ejercicio regular, hacer eso. Entonces, alguien interesado en comprar criptografía segura podía ir a Australia, a Inglaterra, a Alemania, a Israel, qué sé yo, había muchas fuentes posibles. Argentina, ¿qué? A Irlanda, sí, había muchas fuentes posibles. Así que era todo un delirio. Entonces, llega Clinton y dice, vamos a liberalizar el tema de las claves, cualquier longitud. Vamos a hacer que el mundo sea igual a los Estados Unidos. Todo el mundo muy feliz y qué sé yo. ¿Y dónde está la trampa? No. La trampa está en cómo se generan las claves. Vamos a ver. En el caso de la firma digital voy a insistir un poco más para que vean cómo es el tema. Bueno, esto vamos a pasarlo por alto porque... Bueno, ¿cuál es la complejidad de manejar claves o passwords o como se llame, ¿no? Bueno, entonces supongamos que tenemos una máquina que prueba 1 millón de claves por segundo. Dirán si es mucho o es poco. Un procesador moderno hace 6, 7, 8 millones de operaciones por segundo. Millones de operaciones. Bueno, entonces si por ejemplo usamos las letras minúsculas, 4 bytes son 4 caracteres. Por ejemplo, Pepe, todo en minúscula, medio segundo para quebrarlo. ¿Está bien? 2 caracteres. Con 4 bytes. Son 4 caracteres. Pepe. Ah, Pepe. No, P-E-P-E. 2 caracteres distintos, sí, está bien. Y así va creciendo, ¿no? Ahora, todos los caracteres representables en una computadora llegan a ser 256, los que están ahí abajo. Lo que pasa es que hay muchos símbolos raros. ¿Y por qué no los usamos? Porque no nos acordamos. No, porque no nos acordamos. O sea, en este mundo moderno tenemos que tener clave para todo, ¿verdad? Tenemos clave para Facebook, para el correo, para el banco, para el otro banco. Bueno, y así terminamos. Entonces, varias posibilidades. O hacemos unos papelitos y los pegamos en la computadora, con lo cual viene alguien con una cámara de fotos y se acabó la seguridad. ¿Está bien? Ese es uno. O lo más recomendable es usar lo que en inglés se llama un password manager, o sea, un administrador de claves. Hay una cantidad de productos que se bajan gratuitos de la web, y ahora vamos a ver la distinción entre unos y otros, porque hay trampas en todo, que uno, por ejemplo, le dice a ese producto, generame una clave de, qué sé yo, 8 caracteres, como muchos bancos vieron que tienen 8, bueno,
Entonces le inventa al azar. Una cosa complicadísima que uno en principio no podría recordar. Pero se guarda en la base de datos del Password Manager, ¿está bien? O sea, la idea de un administrador de claves es que yo me tengo que acordar de una clave maestra, que es con la cual abro la base de datos. Y adentro tengo todo, Banco Galicia, Banco Nación, qué sé yo, Facebook, ahí voy poniendo todas las claves. Yo lo hago, ¿está bien? Ahora, ojo con lo que se baja de la web. Porque hay administradores de claves que cariñosamente, sin que nadie se los pida, se comunican a internet. Y ahí se van nuestros productos. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que hay que elegir, yo les recomiendo uno porque es gratuito, ¿no? Hay uno que en inglés se llama Free Password Manager, que lo detectamos, lo monitoreamos y ese no desconecta nada. ¿Está bien? Es totalmente local. Es fácil de hacer este programa, por otro lado, ¿no? Pero bueno. No te olvides la clave. No te olvides la clave maestra, sí, porque ahí perdiste toda la clave junta. Eso es cierto. Pero la ventaja que tiene es que uno puede empezar a usar claves muy complicadas, porque están ahí. Entonces uno le hace clic, la copia al clipboard, ¿no? Entonces cuando uno entró al banco, hace botón derecho, ping, la pega y ya está. Listo. ¿Está claro? Bueno. Yo hago dibujos en el teclado. Claro. Hay muchas cosas, qué sé yo. Yo tengo un amigo que él promueve una cosa que interesa. Uno, supongamos que se acuerda de algún poema o alguna canción, ¿no? Entonces, eso lo estoy poniendo en un libro que estoy escribiendo. Entonces uno dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pongo la primera letra de cada palabra y después le agrego un número, qué sé yo, y ya está. Cuando no me acuerdo, recito el poema o la canción o lo que sea, y es una manera de... Pero digamos, el 75% del crimen computacional es por violación de las passwords. Y la gente normalmente pone la fecha de los cumpleaños, bueno, la pavada de siempre. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Yo tengo una tía de 86 años, me dio su tarjeta para que le maneje el cajero. ¿Cuál es la clave? Y obvio, el año de nacimiento. ¿Qué otra cosa va a poner? ¿No? O sea, basta que le vean el documento para que sepan cuál es la clave del cajero. Está claro. Bueno, eso lo hace el común de la gente. Perdón, de la gente y en muchas instituciones también, ¿no? Pasa que los sistemas de cajero tienen sistemas de defensa que no permiten un ataque de defensa. Claro, exactamente. O sea, si uno hace 3 intentos en un cajero errados, bloquea la cuenta. Esa es la idea. Pero, bueno, esta es una comparación de velocidades. Le estoy haciendo propaganda a lo que hicimos, que es 270% más rápido que la AES. Este es el que usamos ¿Y realmente. se puede recuperar eso? ¿De quién? ¿El sistema de ustedes? ¿Recuperar qué? Digamos, poner en... que se use. Sí, hay mucha gente que lo usa. Sí. Incluso en un momento que no sé si todavía está en uso, Naciones Unidas lo compró y comunicó a presidente con todos los ministros en un canal seguro. Es mucho más. Bueno, esto después si tenemos tiempo lo vemos, pero si no pasemos de alto. Bueno, entonces acá vamos a entrar al tema de la seguridad absoluta y de qué manera nos hackean y qué es lo que podemos hacer. Entonces, la pregunta desde siempre, desde el inicio de la criptografía, fue: ¿hay algún método inquebrable? Sí, el que no se use. Sí, hay un método en que hay uno solo que se puede demostrar que es inquebrable, y es lo que se llama el anotador de única vez. Más que ver la matemática, pensemos así. Supongamos que tomamos hojas y escribimos el alfabeto de la A a la Z, ¿ok? Y reparto las hojas, cada uno de ustedes tiene una hoja de esas. Entonces vos, por ejemplo, vas a permutar las letras. O sea, a la A vos le decís que va a ser la H, pero vos vas a decir que la A va a ser la J, ¿está bien? Vamos a numerar todas las hojas. El número 1, número 2, numeramos todo, ¿no? Ahora, para encriptar un mensaje, escribimos el mensaje, y empieza con A. Tomo la hoja número 1 de él. Ah, él la mandó a la H, la inscripción de la A es la H. La segunda es la B, tomo la hoja de él y veo dónde mandó la B. ¿Está claro? Y así con todo. Para descifrar el trabajo al revés. Si cuando terminamos rompemos todas las hojas, eso es lo que se llama anotador única vez. No existe manera de quebrarlo. Eso es una demostración que hizo ya Claude Shannon en 1948. ¿Está bien? ¿No era la idea de la máquina Enigma eso? No. Ahora vamos a ver un poco el enigma.
Es como crear una clave de encriptación por gigabyte. Sí, el problema es transmitirla y compartirla. Exacto. Bueno, entonces, por ejemplo, la operación que se usa, lógica, es ahora lo vamos a hacer con bits, con ceros y unos, ¿no? La operación es el excluyente o XOR, que son las viejas tablas de verdad de la escuela, ¿no? Cuando uno decía, esta noche voy al cine y al teatro. Si las dos cosas son falsas, 0 y 0, el resultado es 0. Es falso porque no voy a ninguna parte. Si uno de los dos es 1, es cierto, porque puedo ir al cine o al teatro y está bien. Y las dos a la vez no puede ser verdad porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Ese es el XOR, nada más. Se usa mucho en la electrónica, ¿no? Bueno. Entonces, si tenemos un mensaje que son eso A1, A2, A3 son bits, ceros y unos, ¿no? Y tenemos una clave que también ceros y unos de la misma longitud, para encriptar hacemos bit a bit. O sea, si por ejemplo este es un 0 y este es un 0, el resultado es un 0. Si uno de estos dos es un 1, el resultado es un 1, y si los dos son 1 es un 0. Ahora, si por algún milagro quisiéramos volver a usar la misma clave, entonces estamos fritos, porque con el encriptado del primero se puede llegar a hacer lo siguiente, a recuperar la clave. Por eso no se puede usar más de una vez. ¿Está bien? Fue alguno de los errores que cometieron los alemanes en la Segunda Guerra. Que a veces no te queda otra, si la longitud es limitada, tenés que repetir. Bueno, de enigmas tenemos que hablar mucho, pero bueno. Bueno, entonces la historia, para hacerla breve, estos días hubo un buen programa de televisión, no sé si vieron en Canal Encuentro. La serie de programas digitales tiene una encuentro. Sí, estaba muy bueno. Simón Singh es un muy buen periodista porque, sin ser técnico, escribió libros muy buenos de difusión de estas cosas. Él tiene un libro que se llama The Code Book, que es casi totalmente cierto lo que dice, casi, pero le hizo muy didáctico el programa. Entonces, bueno, el tema es así. La máquina Enigma, ya que la nombraron, fue la máquina más famosa usada por los... No, es incorrecto decir la máquina, hubo muchas enigmas, ¿está bien? Que se usó en la Segunda Guerra. Pero el problema era siempre el mismo. Supongamos que nosotros en este momento vamos a usar todos el AES, o el CryptoFlash, o cualquier método. Nos ponemos todos de acuerdo en una clave, ¿está bien? Nos separamos y empezamos a escribir textos y lo encriptamos con esa clave. Yo se los mando a ustedes, suponiendo que tengo los mails, ustedes, y vivimos todos felices, nadie lo va a poder quebrar en principio, ¿está bien? Ahora, en algún momento, uno va a decir, vino un hacker y envió mi clave. Sonamos todos, ¿no? Porque esa clave ya todo el mundo la conoce. ¿Cómo la cambiamos? Después de esta charla no creo que quieran volver a escucharme acá, así que no nos vamos a encontrar. Entonces, la cuestión es cómo distribuimos las claves. Ese fue el gran problema. Porque uno lo puede imaginar de la siguiente manera. Supongamos que el espía todas nuestras comunicaciones. O sea, si yo voy a mandar un mail, me lee el mail. Si voy a hablar por teléfono, me escucha el teléfono. Si lo mando por radio, me escucha la radio. ¿Está bien? Sí, eso es una posibilidad. Esteganografía, después vamos a hablar de eso. Pero el tema es así. ¿Habrá alguna manera de que dos personas se comuniquen siendo espiadas todo el tiempo en todo lo que hacen? Que lleguen a una clave en común y que el espía no la entienda. Se ha planteado así, problema de loco, ¿no? Realmente no parecía que tuviera solución. De hecho, yo creo que fue uno de los logros científicos más importantes del siglo XX. Y ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Porque la historia se fue conociendo de a pedazos. O sea, justo al final de la guerra, los servicios secretos británicos le encargaron a un criptógrafo que se llamaba James Ellis, que empezara a pensar cómo distribuir claves. Y él tuvo algunas ideas, no las terminó otra gente que trabajaba ahí en los servicios secretos, pero como eran secretos, nunca la publicaron. O sea, realmente ellos inventaron lo que años después se conoció que lo hicieron en el lado de los Estados Unidos, pero ya estaba inventado.
cuando decidieron los servicios secretos salir al público, que fue en el 87 recién, ahí mostraron los documentos originales que mostraban su paternidad sobre los métodos que vamos a ver, y que es la manera de intercambiar claves y hacer cosas seguras, ¿no? Bueno, el método se llama Diffie-Hellman. Diffie es aquel peludo que está ahí con un alumno nuestro que lo fue a visitar, y bueno, y Hellman es el que está ahí conmigo, es amigo, es profesor de la Universidad de Stanford, y bueno, por lo menos me sirvió para que me contara muchas cosas, ¿no? Porque ustedes saben que una cosa son lo que uno publica como científico y otros son los odios, los amores, las traiciones. Pasó de todo con esto, ¿no? Sobre todo además que se convirtió en una empresa multimillonaria. Todo esto terminó en cosas que valían billones de dólares. Entonces hubo de todo. Bueno, estas son las enigmas de la Segunda Guerra. Bueno, pero brevemente tenían un teclado, se iba escribiendo el mensaje en ese teclado, los rotores iban girando, iban produciendo la inscripción de lo que uno tipeaba, ¿está bien? El tipeado además cambiaba con el conexionado de cables que está ahí abajo. Ese que está ahí, no sé si se ve, acá hay esto que está acá. Esto se podía cambiar y los rotores tenían esta forma. Entonces la clave del día, ¿cómo empezaba? Poner los rotores, por ejemplo, en la posición, digamos, AJK, para empezar la transmisión después de las 12 de la noche. ¿Está bien? Parte de los errores que cometieron era que cuando terminaba el día, usaban como clave para el día siguiente las 3 últimas letras que veían. ¿Sí? Eso sobre todo lo hizo la Luftwaffe, que cometió gravísimos errores. Y a Alemania le pasó lo que nos pasó a nosotros en Malvinas. El tener métodos incoherentes de criptografía entre las Fuerzas Armadas. O sea, la Marina alemana era mucho más consciente de la seguridad que lo que fue la Fuerza Aérea, ¿no? Goering estaba convencido de la superioridad aérea y que por lo tanto lo que habían inventado ellos era inquebrable. Y de hecho se lo leían todos los días, ¿está bien? Entonces cuando entraban en operaciones conjuntas con la Marina, tenían que usar el código de la Luftwaffe. Y a partir de ahí, eso era un picnic para los servicios aliados, ¿está bien? Bueno, de esto se puede hablar días. A mí me encanta, pero bueno, no me den cuerda.